La Ley de Reforma Agraria de 1959 fue una de las primeras y más emblemáticas medidas del gobierno revolucionario de Fidel Castro en Cuba. Presentada como una reforma justa y necesaria para corregir las profundas desigualdades en la propiedad de la tierra, esta ley fue inicialmente vista como una gran victoria para los campesinos cubanos. Sin embargo, una mirada más cercana revela que, lejos de ser una medida liberadora, la Ley de Reforma Agraria se convirtió en una de las mayores estafas al pueblo cubano, consolidando el poder estatal sobre la tierra y transformando a los campesinos en siervos del Estado. Contexto y promesas de la reforma. La Revolución cubana se presentó como una lucha por la justicia social y la igualdad. La Ley de Reforma Agraria fue promulgada el 17 de mayo de 1959, apenas 5 meses después de la llegada de Fidel Castro al poder. Esta ley prometía redistribuir la tierra entre los campesinos pobres y eliminar el latifundio, una estructura agraria donde grandes extensiones de tierra estaban en manos de unos pocos propietarios. Promesas clave: redistribución de la tierra. La ley expropiaría tierras de grandes propietarios y las entregaría a los campesinos sin tierra. Justicia social. La medida aseguraría que cada campesino tuviera su propio pedazo de tierra para cultivar, eliminando la explotación de los latifundistas. La realidad de la reforma. Sin embargo, la implementación de la Ley de Reforma Agraria reveló una realidad muy diferente. En lugar de entregar la propiedad de la tierra a los campesinos, el Estado cubano se convirtió en el único propietario de todas las tierras expropiadas. Los campesinos, en lugar de convertirse en propietarios libres, se convirtieron en usufructuarios, es decir, personas que podían usar la tierra pero no poseerla. Aspectos claves de la estafa. Propiedad estatal. Todas las tierras expropiadas pasaron a ser propiedad del Estado. Los campesinos recibieron tierras solo en calidad de usufructo. Control estatal sobre la producción. El Estado dictaba qué se debía cultivar y a qué precios se venderían los productos. Los campesinos perdieron cualquier autonomía sobre sus tierras y producción. Eternos usufructuarios. Los campesinos quedaron atados a la tierra sin posibilidad de venderla o heredarla, convirtiéndose en siervos modernos del Estado. La improductividad del campo cubano. La imposición de un sistema centralizado y estatalizado de producción agrícola llevó a la improductividad del campo cubano. La falta de incentivos para los campesinos y la rigidez del control estatal resultaron en una agricultura ineficiente y poco rentable. Datos y ejemplos: decadencia del azúcar. Cuba, una vez el mayor productor mundial de azúcar, vio una dramática caída en la producción. En la zafra de 1969-1970, el gobierno intentó sin éxito producir 10 millones de toneladas de azúcar, un esfuerzo que desvió recursos y causó enormes pérdidas económicas. Escasez de alimentos. La producción de alimentos básicos como arroz, frijoles y carne también disminuyó, obligando al país a importar grandes cantidades de estos productos. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la producción de arroz en Cuba cayó de 700.000 toneladas en 1990 a aproximadamente 200.000 toneladas en 2005. Falta de incentivos. Los campesinos, al no ser propietarios, no tenían incentivos para invertir en mejorar la productividad de la tierra. Un estudio del Banco Mundial en 2008 señaló que el sistema agrícola de Cuba era uno de los menos productivos del hemisferio occidental debido a la falta de propiedad privada y a la rigidez del control estatal. La vida del campesino, un eterno esclavo. Los campesinos cubanos, lejos de ser liberados, quedaron atrapados en un sistema que los explotaba y controlaba. La imposibilidad de poseer tierras significaba que no podían obtener créditos, vender sus propiedades o planificar su futuro. Condiciones de vida, falta de autonomía. Los campesinos debían trabajar según las directrices del Estado sin poder diversificar sus cultivos o innovar. Trabajo permanente, sin la posibilidad de tomar vacaciones o días libres, ya que no tenían medios para dejar sus tierras y animales al cuidado de otros. Gratitud forzada. A pesar de las difíciles condiciones,
los campesinos debían mostrar lealtad y gratitud al gobierno por haberles entregado tierras. Citas y ejemplos concretos. Según testimonios recogidos por Human Rights Watch, muchos campesinos han expresado su frustración con el sistema de usufructo y la falta de libertad para gestionar sus propias tierras. En 2018, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó las violaciones a los derechos económicos de los campesinos cubanos, subrayando la falta de propiedad y autonomía. Conclusión. La Ley de Reforma Agraria de 1959, presentada como una medida de justicia social y redistribución, resultó ser una de las mayores estafas en la historia de Cuba. Al centralizar la propiedad de la tierra en manos del Estado y convertir a los campesinos en simples usufructuarios, el régimen cubano consolidó su control sobre la producción agrícola y dejó a los campesinos en una situación de dependencia y explotación. Esta medida, lejos de liberar al campesinado, perpetuó un sistema de servidumbre estatal que ha llevado a la improductividad del campo cubano y al empobrecimiento de sus trabajadores. Es un claro ejemplo de cómo una política aparentemente progresista puede transformarse en una herramienta de control y represión.